Caminando con Dios 22, el sufrimiento y la disciplina. Ser escogido por Dios y convertirse en uno de sus hijos no se trata de vivir una vida exitosa en este mundo. No se trata de llegar a ser un rey más grande o más fuerte en esta época. Ser escogido como hijo de Dios significa reconocer que ya no somos reyes ni dueños en este mundo. Significa soltar nuestro corazón de los lugares de honra y poder que antes perseguíamos en el mundo. Sin embargo, incluso después de ser escogidos como pueblo de Dios y adoptados como sus hijos, seguimos siendo pecadores. Solo somos llamados justos. Y como tales, aún resistimos bajarnos del trono, del lugar de dominio y control, para tomar el lugar de siervo, de hijo, de súbdito ante Dios. Por eso Dios refina a su pueblo. Lo forma. A veces permite el sufrimiento, e incluso trae la disciplina, para hacer de ellos, finalmente y por completo, su pueblo. Si verdaderamente hemos sido escogidos como sus hijos, este proceso de refinamiento es seguro. Pero cuando realmente atravesamos estos túneles oscuros de sufrimiento y disciplina, podemos sentir como si estuviéramos enfrentando la muerte misma. A veces no encontramos esperanza, y en ocasiones incluso sentimos que estamos al borde de perder la fe en Dios. Por eso debemos entender el verdadero significado del sufrimiento y la disciplina según la Escritura. Aunque el sufrimiento y la disciplina sean difíciles, debemos recibirlos confiando en la obra perfecta de Dios. En cada situación de dificultad que surge en nuestras vidas, ni una sola ocurre fuera del conocimiento de Dios. En medio del sufrimiento, a menudo clamamos con frustración, ¿acaso Dios sabe? ¿Está Dios ayudándome? ¿Qué está haciendo Dios ahora? El dolor en sí ya es profundo, pero lo que lo hace aún más insoportable es no encontrar solución, o no ver a aquel que puede resolverlo. Pero hay una verdad a la que debemos aferrarnos: ningún sufrimiento que le ocurra a un hijo de Dios sucede fuera de su voluntad. Jamás. Absolutamente jamás. Aún Job, quien sufrió más que quizás cualquier otro, no sufrió por una desgracia al azar. Aunque Satanás fue la causa directa, todo fue bajo el permiso soberano de Dios. El Señor le dijo a Satanás: muy bien, entonces, todo lo que tiene está en tu poder, pero no pongas tu mano sobre él. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. El Señor le dijo a Satanás: muy bien, entonces, él está en tus manos, pero respeta su vida. Así que Satanás salió de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Por eso, en toda situación, en lugar de culpar a Dios, debemos confiar en su obra perfecta. Su obra siempre lleva su propósito. Para los hijos de Dios que viven en este mundo, el sufrimiento es inevitable. El mundo, que una vez nos reclamó, ahora nos odia, porque hemos sido apartados por elección de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que los precedieron. No dejarán de recibir 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Si ustedes pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Fortalecían a los discípulos y los animaban a permanecer firmes en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, decían. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.
Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Por eso entre las iglesias de Dios hablamos con orgullo de la perseverancia y fe de ustedes al sufrir persecuciones y pruebas. Todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual ahora están sufriendo. De hecho, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Si alguno sufre, que no sea por asesino, ladrón, criminal o por entrometido. Pero si sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar ese nombre. Para los hijos de Dios, el sufrimiento no se acabará. El sufrimiento nos ayuda a soltar nuestro apego al mundo, a desprendernos de lo que antes amábamos. Nos enseña que somos solo peregrinos, y que debemos soltar lo que una vez abrazamos, para caminar hacia el reino de Dios. El mundo no es quien nos retiene. Somos nosotros quienes aún lo estamos reteniendo. Dios ciertamente protege a sus hijos del sufrimiento. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá, no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Griten de alegría, cielos, alégrate, tierra, prorrumpan en cánticos, montañas. Porque el Señor consuela a su pueblo y tiene compasión de sus afligidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Aún con estas verdades, no siempre podemos entender el motivo del sufrimiento. Hay momentos en los que podemos vivir toda la vida sin saber por qué llegó el sufrimiento, ni ver el bien que podría resultar de él. Pero en lugar de insistir en conocer la razón, debemos seguir al Dios que nos llama y nos guía, con fe. Porque vivir como el pueblo de Dios en este mundo es reconocer a Dios en nuestra vida y recibirlo como nuestro Señor. No podemos conocer todas las causas y razones de lo que ocurre, no solo del sufrimiento, sino de todo lo que vivimos. No estamos llamados a entender las acciones de Dios con razonamientos humanos. Estamos llamados a confiar en las obras perfectas de un Dios perfecto. Por eso, lo que más necesitamos, como pueblo de Dios que camina en este mundo, es fe. Dios hizo todo hermoso en su momento. También ha puesto eternidad en el corazón humano, sin embargo, el ser humano no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Cuando te lleguen los tiempos buenos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, considera esto, Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro. Por lo tanto, el ser humano no puede descubrir nada de su futuro. Vi todo lo que Dios ha hecho. Nadie puede comprender lo que ocurre bajo el sol. Por mucho que se esfuerce el ser humano en buscar el sentido, no lo encontrará. Y aunque el sabio diga que lo sabe, no podrá comprenderlo todo. Reflexioné sobre todo esto y llegué a la conclusión de que los justos, los sabios y todo lo que hacen están en manos de Dios, aunque nadie sabe si le espera amor u odio. Todos comparten un mismo destino. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el cuerpo en el vientre materno, tampoco puedes entender la obra de Dios, el creador de todas las cosas. Otro aspecto del sufrimiento, el sufrimiento generacional. Cuando las cartas apostólicas eran recibidas por las primeras iglesias, el sufrimiento era visible. Fosas con leones, decapitaciones, crucifixiones. Y esa persecución aún existe en muchas partes del mundo. Pero en nuestro tiempo, el sufrimiento muchas veces tiene otro rostro. Es el sufrimiento de vivir una vida apartada del mundo, una vida nazarea actual. Hoy, más que una persecución visible, enfrentamos algo más peligroso, la tentación del orgullo mundano, el deseo de los ojos, y las ambiciones de esta vida. La batalla espiritual en este mundo se ha vuelto más intensa y más sutil. Satanás ya no persigue solo a través del sufrimiento visible.
Ahora tienta a los hijos de Dios a vivir una vida más mundana. Les hace creer que es razonable, inteligente, hasta sabio. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Pero el mundo sigue susurrando que una vida más mundana es una vida cristiana más inteligente. Eso también es sufrimiento. No con armas ni espadas. No en cárceles ni coliseos. Sino por medio de la atracción, del esplendor de todos los reinos del mundo, por medio de la riqueza, del orgullo de la vida. Esa es una forma más aterradora de sufrimiento. Esa es una persecución más poderosa. Disciplina, otra forma de sufrimiento. Si el sufrimiento es un proceso que refina a los hijos de Dios y revela a quienes vencen al mundo, entonces la disciplina es el reproche de Dios frente al pecado de sus hijos. Pero también la disciplina es una herramienta que Dios usa para formar a sus hijos. ¿Y acaso ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que sufren es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, ¿o acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Si a ustedes no se les disciplina, como sucede a todos, entonces no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, nosotros tuvimos padres humanos que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus, para que vivamos? Nuestros padres nos disciplinaban por un tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Así que incluso cuando caminamos por el túnel de la disciplina de Dios, no debemos soltar su amor. Debemos fortalecer nuestra fe en Él y regresar plenamente a nuestra relación como hijos. La disciplina de Dios no es un castigo que rompe su relación con nosotros, es su respuesta a la gravedad del pecado. La disciplina de Dios es simplemente otro rostro de su amor. Caminar con Dios continúa.